este acto de civilización y humanidad mínima, que es lo normal. En la inmensa mayoría de las civilizaciones no capitalistas es la barbaridad que han cometido nuestros amigos del chat. Bien, ¿por qué es una barbaridad? Pues porque hay que pagar. En esta sociedad, cuando tomas algo de otro, hay que pagarlo. Igual que es una barbaridad lo que algunos proponemos como única salida de la crisis, que es dejar de pagar una deuda injusta. Aquí tenemos la idea absurda de que toda deuda debe pagarse, aunque se tenga que vender uno como esclavo, aunque tenga que prostituir a sus hijos, etc. Es absurdo, es una lógica absurda, y sin embargo es lo que la ley, el derecho, la moral propia de esta sociedad insana nos impone. Pues bien, ¿qué es lo que caracteriza a esta sociedad? ¿Qué demonios le pasa? Pues que nos ha salido una especie de excrecencia. Una excrecencia que se llama economía, ¿no? La idea de una esfera económica que, como todo proceso cancerígeno, pues se autorreproduce, se autorregula en cierto modo, hasta que muere el paciente, ¿no? Hasta que muere el enfermo. Y esta excrecencia tiene su historia, ¿no? Tiene su historia. Pero podemos llegar a decir que hemos llegado a convivir con ella hasta un momento en que tendremos que liberarnos de ella de alguna manera. En este momento, bueno, por un lado, que la economía lo determina todo, parece lo más evidente, ¿no? Recuerdo la frase de Clinton cuando abandonó hasta el más modesto de sus programas sociales, ¿no? En su segunda legislatura. It's the economy stupid, ¿no? Es la economía idiota, ¿no? Porque se considera que quien no entiende un razonamiento basado en la economía y en la determinación económica de todo lo demás es un idiota. Importante retener esto, porque el poder económico, como veremos un poquito más adelante, es un poder muy particular, un poder basado en el saber. Y quien no tiene el saber es un estúpido, es un idiota, es un ignorante. Esa economía idiota es el lema de un poder basado en el saber y que critica a los rebeldes por su supuesta ignorancia. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto de la economía y cómo nos ha salido esta dolorosa, molesta y peligrosísima excrecencia. ¿De dónde viene esta maldita idea de una instancia autorregulada, ¿no?, a la que nos debemos someter, respecto de la cual solamente podemos conocer sus reglas, como si fueran las reglas de la física, las leyes de la física, las leyes de cualquier fenómeno natural, ¿no? Pues bien, si escarbamos un poco esta idea de una instancia económica autorregulada, que yo sepa, no la hemos conocido en nuestro ámbito de civilización hasta un periodo muy tardío, que podemos situar a mediados del siglo XVIII, con el nacimiento de los primeros atisbos de lo que se podrá considerar una filosofía económica o una economía política, ¿no?, con los fisiócratas. La mayoría de los periodos históricos anteriores, y por supuesto la mayoría de las civilizaciones distintas de la nuestra, jamás pensaron la economía en este sentido. Claro, se nos dirá, el término economía, pero si es del griego, ¿no? Economía, ¿no? Había economía en Grecia. Claro, claro que había economía en Grecia. Economía, ¿no? La administración de la casa, la administración del dominio que el ciudadano libre
tenía dominio que incluía a sus esclavos, a sus hijos, a su mujer, su familia, sus terrenos, ¿no? Era la administración de eso, la administración de ese soporte material de su libertad como ciudadano. Ya sé que suena muy feo, ¿no?, hablar del soporte material de la libertad basado en la esclavitud, ¿no? Pero era en este sentido en el que se hablaba de economía en la antigüedad. Es decir, tú tenías tu economía privada y, desde luego, el término economía jamás podía utilizarse en el sentido actual, como un ámbito público. La economía es un ámbito social general hoy. En la antigüedad era un ámbito estrictamente privado, hasta el punto de que el concepto de economía política sería una inaudible contradicción, ¿no?, para un griego. Una economía política, ¿no? No, la política es la cosa de todos, ¿no? La economía es la cosa privada de cada uno, ¿no? La política es la cosa de todos. Bien, con la ciudad griega, basada en esta dualidad de economía privada, política, cosa del común, desaparecerá el término economía del ámbito laico. Y sin embargo, se introducirá en otro muy particular y del que los economistas no suelen hablar, que es el ámbito teológico. Es decir, que la economía llegará a cobrar un carácter universal fuera del ámbito privado para cubrir no solamente la sociedad, sino la historia, la naturaleza, ¿no?, el conjunto de la realidad, a partir del momento en que se conciba como economía de la salvación. Economía de la salvación. Es decir, el proyecto que Dios ha establecido para salvar a la humanidad y para salvarla en esta tierra, en esta historia, a partir de su propia naturaleza. Es un proyecto, un plan de salvación que incluye, entre otras cosas, el pecado, que es la realidad de este mundo, el mal, que es la realidad de este mundo, y en el cual, en cierto modo, se intenta generar un bien último, un equilibrio último basado en el bien, que será el del reino de Dios, a partir del mal y del pecado. Uno de los episodios que, según los padres de la Iglesia, figuran como más destacados en esta lucha por el bien a través del mal, es la encarnación, ¿no?, de Dios en un hombre, en Jesucristo, lo cual supone el colmo digamos, de la inmanencia de la divinidad a la naturaleza. Dios actúa a través de la naturaleza humana en la que Él mismo se encarna. Dios actúa a través de las pasiones humanas que terminan matando a su Hijo, ¿no? Bien. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene este sacrificio del Hijo de Dios, el que se entregue Jesucristo? Sabemos todos que es el pago de una deuda, ¿no? El pago de la deuda con Dios que supuso el pecado original, ¿no?